Hola, 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 bienvenidos a todos. Acá estamos otro miércoles más, las chicas del arte de vivir. Hoy, pocas chicas del arte de vivir. Sí, quedamos pocas. No sé qué pasó, yo creo que... Hubo deserción. De 4 chicas quedamos 2 y una sorpresa. Pero bueno, eso fue nuestra intención de arrancar un programa de streaming en diciembre. O sea, las bajas de vacaciones, una contingencia no prevista. Aparte, las chicas son de buenas vacaciones porque Chispa ya se fue, vamos como por la segunda vuelta. Entonces... Claro, es un temón. Pero bueno, acá estamos, tenemos un invitado que es un lujo hoy y con Vale le vamos a poner mucha onda, ¿no, amiga? Sí, así es. Bueno, ¿cómo anduvo tu semana? ¿Cómo estamos, Vale? Bien, como siempre que venimos acá los miércoles, re cansada, hasta tengo los ojos rojos, pero sé que vengo acá y pilas para arriba y me voy con el prana que le decimos a la energía re alto. Así que estoy muy contenta de estar acá una vez más con un tema profundo el día de hoy, muy profundo y que a muchos nos toca muy de cerca. Así que va a estar genial que podamos hablar de todo esto con la liviandad y la profundidad que caracteriza nuestro programa. Sí, así es, ¿no? Podemos hablar de cualquier cosa y mantenernos livianos, ¿no? Porque todo en la vida pasa. Tenemos esa experiencia, ¿no? De que cuanto más grandes son las dificultades y los obstáculos después, más crecemos, más nos expandimos. Entonces hoy el desafío es poder hablar del cáncer. Ayer fue el Día Internacional del Cáncer y poder hacerlo como sin ponernos tristes, ¿no? Porque no es una... Bueno, ya nuestro invitado va a hablar en profundidad, ¿no? Pero no tiene por qué ser una condena ni algo para llevar con tanto peso, ¿no? También se puede vivir con un estado de mente positiva y seguramente muchas cosas para hacer para poder atravesar lo que sea con una sonrisa. ¿Y vos, sí, Vale? ¿Cómo? Y además saber que no es, si te está tocando atravesar algo así a vos o a alguna persona que vos querés mucho, sabé que no estás solo o sola, ¿no? Como es algo que hoy en día en la población está muy presente en muchas familias, lamentablemente. Entonces sabé que a muchos nos está pasando algo parecido y queremos que este programa te sume, te acompañe, te ayude también a tomar conciencia y como siempre estar al servicio. Algo nos está escuchando de mi micrófono. El teléfono. Ah, tengo el teléfono con sonido, perdón. Ah, no soy la única. Me hacían señas y yo no entendía qué me decían. Yo pensé que era música funcional. Yo también dije, qué alta que está la música hoy. Pero bueno, para eso estamos acá, para sumar. Hay muchos que están diciendo hola chicas. Qué lindo mi querido amigo Juanpi, dice Daniel Glesser, ¿no? Así que podés usar este canal para el canal de YouTube, las preguntas, para hacer todas las preguntas que quieras, los comentarios, que nos encanta leerlos. Estamos acá con el telefonito siempre leyendo sus comentarios, sus preguntas. Hermoso, sí, ya hay gente conectada. Es un tema que interesa mucho. Hoy ya me estaban, cuando lo estábamos difundiendo, nos empezaron a escribir. Como decía Vale, esto le toca a muchos hoy, ¿no? Y llamativamente cada vez a gente más joven. Yo tuve cáncer de mama en el 2018 y bueno, en ese momento me decían como que era un poco joven para ese diagnóstico, pero hoy cada vez más se encuentran estos tipos de cáncer en mujeres muy jóvenes y para eso trajimos a un súper especialista, ¿no? Lo podemos presentar con su bio. Lo podemos presentar con su bio. Es alguien muy especial, con mucho carisma. Se llama Juan Pablo Anchésar, es doctor, tiene muchas especialidades. Es padre de 3 hijos, especialista en ginecología oncológica, ex docente de ginecología de la UBA, jefe del Centro de la Mujer Clínica del Sol, es instructor también del arte de vivir y una gran persona. Es lo que más admiro de él, que siempre está dispuesto a ayudar a los demás, a darle una mano, una palabra de aliento, es liviano, así que es muy lindo compartir con Juanpi. Bueno, bienvenido, Juanpi. Muchas gracias, chicas. Qué bueno estar acá. La verdad que
nada, feliz de estar acá y poder compartir un poco de la experiencia de tantos años de estar en esto. Y como decía Celia, ayer fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y es súper importante tomar conciencia que hay un montón de cosas que podemos hacer para evitar que aparezcan estas enfermedades, para disminuir el riesgo y si te tocó atravesarla, para poder salir airoso. Y eso está bueno, poder informar y que la gente tome conciencia de eso. Y Juanpi, contanos, ¿desde hace cuánto que sos médico? ¿Por qué elegiste esta especialidad? ¿Fue por algo en particular? ¿Alguna historia? Eso no sé, me intriga porque nunca te lo pregunté. Nunca me lo preguntaste, es verdad. A ver, soy médico hace más de 30 años. Vengo de familia de médicos y mis dos abuelos eran médicos, tío médico, mi mamá estudió medicina, estaba como predestinado en la familia. En algún momento me quise rebelar y dije, no, yo voy a estudiar otra cosa, pero nada, ¿Y qué querías estudiar? No me acuerdo. Había empezado a investigar ingeniería en zootecnia, me acuerdo, se llamaba, y dije, no, voy a estudiar eso porque a mí me gusta el campo, los animales, pero después la familia fue más fuerte. Los mandatos. Los mandatos familiares me llevaron, pero nada, estoy feliz, a mí me encanta mucho lo que hago, la verdad que me encanta ayudar, yo hago cirugía oncológica, ginecológica, y la verdad que disfruto mi trabajo y mi profesión con mucha pasión, esa es la verdad. Y después de tantos años sigo disfrutando cuando uno puede ayudar a alguien y darle una mano en momentos difíciles, ¿sí? Y bueno, para eso estamos los médicos. Es verdad, pero para eso están los médicos y qué suerte que están, ¿no? Porque en esos momentos de diagnósticos difíciles y todo, tu gran referente es tu médico, ¿no? Ahí pones toda la confianza, te apoyás, seguís con los ojos cerrados todo lo que te indica, porque es con los miedos que uno tiene, con lo desconocido que suele ser ese ámbito para cualquier paciente. El médico es como un bastión súper importante, ¿no? Pero qué importante tener un médico que medita. Bueno, ¿qué te trae o qué te da la meditación como aporte a tu profesión? A ver, yo creo que llegué al arte de vivir por el estrés y la ansiedad que me generaba muchas veces la profesión. Ustedes saben que el burnout, que es eso de estar quemado, las primeras descripciones del burnout es en médicos. Los médicos sufren muchísimo estrés, muchísima ansiedad. Inclusive, les cuento algo, las tasas de suicidios de médicos en Estados Unidos son altísimas. Ah, mirá vos. Mira, no sabíamos. Muchísimos. Se suicidan más médicos por año en Estados Unidos que militares post-guerra. Para que se den una idea. ¿Y cómo haces para, aparte que aprendiste a meditar, pero cómo haces para no hacerlo carne, hacerlo propio, llevarlo a tu casa, a todo lo que te cuentan las pacientes, los miedos, los diagnósticos difíciles? Mira, es un delicado equilibrio que hay que tener. Porque como médico nos enseñan a separar un poco, ¿viste? Corrernos un poco de cada historia que nos toca, pensar que cada paciente es un mundo y para cada paciente que le toca atravesar algo así, es un mundo. Si vos estás con cada uno de esos mundos, terminás agotado y sin prana, sin energía. Entonces hay que separarse un poco. Pero el secreto, creo yo, después de tantos años, es mantener el equilibrio, poder separarte un poquito, pero seguir con empatía, entender lo que están pasando, estar ahí. Y una de las cosas que yo más valoro es que la gente te agradece un montón. ¿Sabes la cantidad de veces que yo en el consultorio o en el quirófano recibo el gracias por la onda, no mía solo, sino de la gente que está conmigo, que me ayuda, del equipo. La gente sale, mirá, qué bueno el equipo en quirófano, estaban todos con buena onda, me trataron re bien. Y eso suma un montón. Eso suma un montón cuando te toca atravesar cosas difíciles, ¿sí? Como sentir esa empatía. Y eso yo creo que a veces la medicina que hacemos pierde, y la meditación, las prácticas de respiración, todo eso te vuelven a conectar con
con los pacientes, te vuelven a conectar con esos valores, con la empatía, con estar a disposición, ¿viste? Estar un poco más que estar atendiendo un caso clínico. Claro, porque eso es re valioso. Yo las veces que tuve que operarme de vesícula, una vez me reconstruyeron una rodilla y confiar en el equipo que te toca es todo. Yo me quedé tan agradecida con los médicos que después no sabía qué regalo llevarle. Cada consulta le llevaba un regalo distinto porque tenía tanta gratitud. Y que no te vean, yo sentí eso las 2 veces que me operaron grande, que estuve mucho tiempo en cama, que no me veían como un numerito más o una persona más, como que veían mi caso, me veían a mí realmente. Así que siento que eso es re valioso, y más en diagnósticos en donde está quizás tu vida comprometida, ¿no? Como es los diagnósticos de cáncer. Así que te felicito, Juanpi. Ya tenemos mensajes en el chat. Está Matilde Yani diciendo grande, Juanpi. Tenemos a Sofi Godio, bueno, una gran instructora del arte de vivir, que ya la vamos a tener acá, ¿no? Hablando de cosas muy interesantes con los niños. Y dice que es importante hablar de salud mental de los médicos, ¿no? Porque es verdad, eso no hablamos mucho. Yo me acuerdo con Juanpi que compartimos muy hermoso un espacio durante la pandemia, que dábamos todos los lunes, ¿te acordás, Juanpi? Sí, perfecto. Los talleres de respiración y meditación para el personal de la salud. Entonces venían los lunes a las 8 de la noche a meditar con nosotros, a entender un poco qué hay qué hay detrás de la meditación, ¿no? Porque también, y contame, Juanpi, cómo lo viven los médicos, pero la meditación hasta hace unos años parecía una cosa medio como volada, ¿no? Medio hippie, y los médicos son hombres de ciencia, ¿no? ¿Cómo se acercan los médicos a la meditación? Buenísimo, sí, porque es real. Pensé que yo hace más de 15 años que me senté un día sin saber qué era en un curso del arte de vivir. Llegué, me hicieron sacar los zapatos, ya miré raro que me hacían sacar los zapatos. ¿Esto qué es? Y terminé el curso y dije, wow, qué bueno que está esto. Yo les contaba, yo venía con mucha ansiedad, mucho estrés de horas de quirófano, de estar atendiendo pacientes. Y me hizo tan bien, que dije, esto está buenísimo. Y lo empecé a practicar diariamente. Pero ¿qué pasaba? Era una cosa media rara eso de meditar para un médico. Yo estaba en la facultad, profesor de la facultad de las ciencias, hacíamos estudios científicos. Y la meditación en esa época parecía como una cosa medio hippie, no tenía mucho que ver con la ciencia. Pero a mí me hacía bien. Entonces yo lo hacía, a mis amigos se los compartía, les decía, che, a los médicos en el hospital, hacete el curso del arte de vivir, te va a hacer bien. Cuando los veía estresados y nada, quemados por la profesión, pero era algo que mantenía en mi círculo más cercano. Y después la medicina empezó a estudiar la meditación, empezó a estudiar qué es, cómo funciona, de qué se trata, y eso pasó los últimos 10, 15 años. Y hoy, cualquiera que hable de salud mental tiene que hablar de técnicas de respiración y meditación. Si no, te estás perdiendo una gran parte de la película. Wow. Qué bueno, ¿no? Y Juanpi, vos siempre fuiste un apasionado por el estudiar investigaciones y ver qué está pasando en el mundo. Ahora, la meditación y la respiración creo que son las herramientas como más validadas, ¿no? En ese campo hoy. Totalmente. Si hace 15 años cuando yo empecé era algo medio que no podías decir mucho en los ámbitos médicos. Para que te des una idea, mirá, hoy si vos pones la palabra meditación en PubMed, que es es como la Biblioteca Nacional de Artículos Médicos en Estados Unidos, 10.000 artículos científicos hablan de meditación. Y sobre todo los últimos años, los últimos 10 años, ha habido un boom del estudio de la meditación. Lo mismo con las técnicas de respiración. Miles de artículos científicos que evalúan en distintas partes del mundo con distintas técnicas, en personas con depresión, en soldados que vienen de la guerra, en médicos que estaban en primera línea en la época de la pandemia, en pacientes con cáncer, en pacientes dermatológicos. La verdad que hoy el estudio de la meditación, de cómo actúa, si quieren después les cuento un poquito, pero cómo actúa en el cerebro, cómo actúa en el sistema nervioso, hoy está todo
absolutamente validado. Entonces, yo les diría que nadie que hable de neurociencias puede hablar más de 10 minutos sin terminar hablando de la meditación o de las técnicas de respiración. Sí, es verdad. Queremos que nos cuentes. Ah, Pero queremos. antes, porque creo que hay mucha gente conectada Sí, un hoy. montón. Y hay muchos mensajitos, mirá. Dale, a ver. Lola dice, un enfoque humano y espiritual para complementar la ciencia y la medicina. Qué clave que inviten a estos referentes. Claudia Farizano dice, un genio, Juanpi es un orgullo. Dicen, gracias por compartir. Nilda del Rosario Alcázar dice, desde Jujuy los estamos viendo, felicitaciones. Es tan importante la paz espiritual en los médicos. Y Solan César, no Me sé manda por al qué. frente. Me suena, esa No me sé suena. quién es. Ah, Solan César es tu suegra. No, dice, es tu hija. ah, Es mi tu hija. Se enfuriaba antes del arte de vivir, dice. Buena Pablín. Así que un beso para Sola ahí que está Es escuchando. verdad, mi hija me botonea, pero es verdad, es verdad. Yo me enfuriaba antes de hacer la práctica de respiración. Es verdad. Mira, para nosotros es como que no lo podemos creer ese Sí, pasado furioso. Sol sabe que me enfuriaba. Bueno, y muchos de nosotros también nos hemos enfuriado. Sí, o nos seguimos Ahora enfuriando menos. un poco menos. Sí. Ahora menos, sí, es verdad. Y Juanpi, yo te quería preguntar, para la gente que nos está viendo y que está con un diagnóstico o en tratamiento de cáncer, yo sé que para la prevención, bueno, obviamente la meditación y la respiración tiene un montón para aportar, pero durante la enfermedad, que estamos tan vulnerables y cómo se juegan tantas cosas, ¿qué nos dirías de eso? A ver, si quieren después hablamos de todo lo de prevención, que es enorme. Todas las herramientas y cómo actúa la meditación y las técnicas de respiración en prevención. Pero, Celi, lo que vos me preguntabas, cuando vos estás pasando un proceso muy vulnerable, cualquiera sea, de una enfermedad, un duelo, esto es un salvavidas. Esto te calma la mente, esto te da paz espiritual, te hace un zoom out, ¿no? Te hace ver las cosas desde una distancia, no estar en el día a día. Y entonces la calidad de tu vida es mejor, sin lugar a duda. Y no solo eso, o sea, es que yo les cuento, si se les aburre, cambio. No. Les cuento, ahí, por ejemplo, hay un trabajo científico que hicieron en hombres con cáncer de próstata. Entonces los hacían hacer yoga y meditación. A unos y a otros no. Y los comparaban. Y medían, hay un montón de encuestas de calidad de vida. Y obviamente la gente, el grupo de pacientes con cáncer, que estaban atravesando sus tratamientos y todo, que hacían yoga, respiración y meditación, tenían muchísima mejor calidad de vida que aquellos que no la hacían. Y no solo eso, también midieron qué pasaba con su inmunidad. Y todos los valores de inmunidad, CD4, CD8, bueno, son linfocitos específicos que sabemos que actúan en la defensa del organismo frente al cáncer, estaban mucho mejor en los pacientes que hacían yoga y meditación que en los que no. Y todas las interleuquinas, cosas que te producen mucha inflamación en el cuerpo, que hoy sabemos los médicos que la inflamación crónica daña las células, todas esas en aquellos que hacían estas técnicas bajaban. Medido en sangre, Wow. para que veas cómo actúa hoy y cuánto hemos aprendido los médicos de eso, que se sabe. A ver, la meditación y la respiración no son técnicas nuevas, son técnicas que tienen 5.000 años, pero recién estos años la medicina le ha puesto el foco. Y podemos encontrar estos artículos, estos estudios, que hay gente que vio qué pasaba y cómo actuaba. Increíble. Juanpi, y si vos tendrías que recomendarle a la gente en una de esas recetas prevención para el cáncer, ¿qué le dirías que es lo más importante para prevenir? Buenísimo. A ver, primero hacerse los controles que corresponden, ¿no? Hacerse de la detección del HPV o el PAP, todas esas cosas, la mamografía cuando corresponde, la colonoscopía, ir al médico y hacer sus controles es la base de la prevención. Pero después encontramos que hay cosas muy importantes para evitar que aparezca el cáncer. Porque todas esas cosas nos ayudan. Pero ¿qué podés hacer vos para disminuir tu riesgo de cáncer? Cosas que todos sabemos, pero cuestan. Punto 1.
alimentación. La alimentación saludable ayuda a disminuir el riesgo de cáncer. Hoy está absolutamente comprobado, ¿sí? Comer mucha carne, muchos embutidos, ultraprocesados, todas esas cosas que todos sabemos, pero hoy hay mucha evidencia científica que eso aumenta tu riesgo de cáncer. Otra, hacer actividad física. Hacer actividad física te ayuda a disminuir tu riesgo de cáncer. Inclusive si tuviste cáncer. Hay trabajos en pacientes con cáncer de mama que a unas las hacían hacer actividad física y a otras las dejaban que hagan lo que quieran, y las que tenían la actividad física rutinaria disminuía el riesgo que vuelva a aparecer el cáncer. Wow. Mirá Actividad vos. física puede ser caminar 10.000 pasos por día. Sí, lo que te guste. O tiene que ser aeróbico. No, eso es lo que vos te sientas cómodo. Yo siempre digo, lo importante es hacer algo, mover el cuerpo. Inclusive hoy se sabe que no es solo ir al gimnasio. Hacer actividad física es moverte durante el día. Los últimos trabajos dicen que es más importante que vos estés activo, subir la escalera en lugar de subir al ascensor. Movete. Si estás 8 horas en la oficina sin moverte en una computadora y después vas 2 veces por semana al gimnasio, eso no alcanza. Tenés que moverte durante el día, tenés que tener el cuerpo activo durante el día. ¿Sí? Es la actividad física que te guste. ¿Sí? ¿Qué pasa con el consumo de alcohol? Uy, qué buena esa pregunta, me encanta. ¿Por qué? Porque la gente no sabe que el alcohol aumenta el riesgo de cáncer. ¿Sí? Hoy, todas las guías internacionales sobre cáncer dicen disminuir el consumo de alcohol y si podés evitarlo. Eso es increíble, ¿no? Porque está como tan disociado de lo que uno ve todos los días en la sociedad, ¿no? Si tenés hijos adolescentes, chicos jóvenes, empiezan a tomar cada vez más jóvenes, ¿no? En esas previas a los 14, 15 años, ves a los chicos con un consumo de alcohol alarmante, pero los padres tal vez nos preocupamos de decir, bueno, que no tome para que no choque, o las chicas para que no pasen un mal momento, lo que fuera, ¿no? Pero no pensamos en el riesgo de cáncer. Hoy está absolutamente demostrado el tema que el alcohol aumenta por lo menos el riesgo de 8 o 10 cánceres, mama, colon, esófago, estómago, un montón. Wow, Un altísimo. montón. Sí, y ¿sabes qué? Y la gente no lo sabe. No. Pero no es acá, ¿eh? O sea, es que hay un estudio en Inglaterra donde le preguntaban a las pacientes con cáncer de mama si el médico le había recomendado disminuir el alcohol, que es algo obvio en este momento. La mayoría de las pacientes no sabían eso. Mira. ¿Viste? Bueno, pero entonces, para recapitular, Dale, para la sigamos, prevención, en orden. yo necesito el cuadro Dale, sinóptico esquema, mental. esquema, me parece bien. Entonces, hacerse los chequeos. Sí, Aunque no sea femenina, si es un masculino, puede hacerse otro tipo de chequeos como estudios de sangre, absolutamente. lo que fuera, ¿no? La Próstata. colonoscopía, la próstata, Claro. todas esas cosas a la edad que corresponde, no nos vamos a meter en temas técnicos. Claro. Pero el médico te va a asesorar qué controles tenés que hacer. Perfecto. Lo segundo es mejorar tu alimentación. Sí. Que comer más sano, dejar ultraprocesados, bajar el consumo de carnes, embutidos, sacar. Vegetales, frutas, todo fruta, eso, muy bien. mucho más y menos de lo que no es alimento. Hoy decimos lo ultraprocesado no es alimento. No, Es fábrica de cosas que, bueno, sí. que no tienen casi alimento. Sí, hago un paréntesis en este cuadro sinóptico. Si agarras una papa frita Lay's y la prende fuego, se quema como un plástico. ¿No? bueno. Y vos te estás comiendo eso por ahí en una colación. Sí, totalmente. Cierro paréntesis y vuelvo. Sigamos con el esquema ordenadito. La gente de Ley Chocha, PepsiCo. Lo otro es bajar el consumo de alcohol. Lo menos que se pueda. Aparte, hoy hay muchas opciones. Hay cerveza sin alcohol, vino sin alcohol, hasta sidra sin alcohol. ¿No? Es posible. Sí. Ahí Y- yo te meto, perdóname. En ese punto es bajar hábitos no saludables. Ok. Alcohol, tabaco, Perfecto. Drogas. drogas, totalmente. Perfecto. Y lo siguiente es actividad física. No solo anotarte en un gimnasio y ir 2 veces por semana, sino hacer hábitos pequeños en el día a día. Absolutamente. ¿No? Agacharte a juntar bolsas, ir a hacer las compras, barrer, subir la escalera en vez del ascensor. Totalmente. Hábitos pequeños. Sí.
Bien. Otro punto te tiro para tu Dale. cuadro sinóptico. Algo que ¿Para qué subrayo con color? algo que los médicos llamamos gestión de estrés. ¿Qué es la gestión de estrés? Gestión de estrés. Hoy el tema del estrés en la vida diaria es... Hoy una paciente del consultorio me decía, obvio que estoy estresada, como todo el mundo. Yo le decía, mirá, no es obligatorio estar estresado. Podés hacer cosas para... ¿Cómo puedo hacer cosas? Sí, me voy a ver una película, me prendo Netflix un rato. Hay herramientas mucho más efectivas para gestionar el estrés que prender Netflix. Y está bueno tener conciencia de eso. ¿Y eso disminuye el riesgo oncológico? Sí, es una de las herramientas. Y Juanpi, ¿qué pasa con los miedos, no? Porque yo creo que es con lo que se convive durante un tratamiento, la incertidumbre del resultado, ¿no? Porque los médicos acompañan, pero no pueden garantizar que vas a estar 100% sana y recuperada en un tiempo determinado. O sea que uno navega la enfermedad con mucha incertidumbre. ¿Cuál es la receta para la incertidumbre? La receta para la incertidumbre es abrazarla. Yo estaba pensando lo mismo. Abrazar la incertidumbre. Aunque suene romantizado. Sí, pero es la manera de... si resistís, es inevitable que vas a tener miedo, es inevitable que vas a tener... Yo les digo a las pacientes cuando empezamos algún tratamiento, vas a tener días que vas a sentir que va a estar todo bien y vas a tener días que vas a estar abajo. Abrazalos. El día que toque eso, sabe que va a pasar también ese día, ¿sí? Pero las incertidumbres, los medios, es inevitable. Cuando vos te pones una palabra como el cáncer, si bien hoy sabemos que la mayoría se pueden curar, para vos hay que atravesar eso, ¿sí? Con ese sello de tengo cáncer, ¿no? Entonces la incertidumbre es inevitable, te diría. Y esto esto de la palabra, ¿no? Que tiene tanto peso, yo creo que en la medida que se vaya como ampliando, que es lo que está sucediendo hoy, que hay tanta gente con cáncer, a lo mejor ese nombre empieza como a debilitarse, o el éxito de los tratamientos y todas las cosas que hay ahora. Mi mamá tuvo cáncer cuando tenía 39 años. Yo me acuerdo que en esa época era como que, no sé, te mandaron un pelotón de fusilamiento. Y sin embargo lo atravesó y se curó pero hoy a mí lo que me llama la atención es esta cantidad de gente joven con cáncer. ¿Por qué es? Bueno, eso que te llama la atención a vos también nos llama la atención a los médicos. A ver, en el mundo hay una epidemia de cáncer en gente joven. Es real eso, ¿eh? El aumento de la incidencia de cáncer en gente joven es altísimo. ¿Y con qué creemos que tiene que ver? Decilo, porque hay teorías conspirativas, pero... Es fácil. Con los puntos que notaste en tu cuadro sinóptico. Creo que está incompleto. Faltan agregar algunos, ¿no? Pero en ese cuadro, lo que hacemos con nuestra vida tiene una clara incidencia en la aparición de cáncer. Christopher Weil, que es el director del IARC, que es un instituto de investigación en cáncer en el mundo, dice algo que es fuerte. Él dice, si lográramos cambiar esos hábitos que tenemos ahora, no saludables, disminuiríamos un 50% la incidencia de cáncer en el mundo. Fíjese de qué estamos hablando, ¿eh? Millones de personas no tendrían cáncer si nosotros lográramos mejorar la alimentación, hacer más actividad física. Comer en horarios saludables. Como yo siento que es volver un poquito más a como lo hacían nuestros antepasados, nuestros abuelos, ¿no? El ritmo que ellos llevaban. Nosotros, como en vez de avanzar, ¿viste? Como siento que estamos en un retroceso muchas veces. Y ahora recién nos estamos concientizando de toda la comida chatarra, de todo el sedentarismo que hay, del estrés, del vivir así al palo todo el día. No sabemos cómo gestionar el estrés. Vos dijiste que era una de las cosas que se podían usar para prevenir, pero la gente no sabe cómo gestionar su estrés. Nosotros porque lo tuvimos que aprender por necesidad en un momento de nuestras vidas. Pero ¿cómo gestionas el estrés? No sabe la gente. Absolutamente. La gente no sabe, pero cada vez está sabiendo más.
Sí. ¿Y qué es gestionar el estrés? Hay herramientas que son absolutamente validadas, como hablábamos. Y son estas que conocemos nosotros. Que Meditación. es la meditación, las técnicas de respiración. Son Yoga. las técnicas con más evidencia científica que hay para la gestión de estrés. Wow. Sí, y el Sudarshan Kriya, la técnica que siempre nombramos porque es tan asombrosa, del arte de vivir, es una técnica en sí muy potente, ¿no, Juanpi? Absolutamente, absolutamente. ¿Sí? Yo siempre digo a la gente, hay muchas técnicas, pero agarrá una y llévala. Y obviamente yo tengo mi corazón acá y soy fanático de esto porque es lo que a mí me hizo bien, y creo que además está acompañado de otro montón de cosas como el Sudarshan Kriya, como otro montón de cosas que hacen que vos puedas hacer el hábito. Y eso es lo que tiene el arte de vivir, a diferencia de por ahí otras técnicas. Vos podés ver meditaciones en YouTube, no es lo mismo. Quizás hay mucha gente que nos está escuchando que no sabe qué es el Sudarshan Kriya, ¿no? Porque no sé si hablamos mucho del Sudarshan Kriya, pero recién cuando lo nombramos se me vino que algunos talleres dimos juntos también. Juanpi, ¿te acordás? Sí, online, perfecto. cerca de la pandemia, y hablábamos del Sudarshan Kriya, ¿no? ¿Cómo ayuda a la gente el Sudarshan Kriya? Desde una óptica médica. Dale, yo te muestro qué hay en la medicina con respecto al Sudarshan Kriya. Sí. Hay muchos estudios del Sudarshan Kriya. Primero, ¿qué es? Bueno, dale, empecemos por ahí. Porque ¿Qué es por ahí el hay muchos ¿qué que es no el saben. Sudarshan Kriya? Es una técnica que se enseña en el arte de vivir de respiración consciente, básicamente, ¿sí? Y que te ayuda, entre muchos otros beneficios, a calmar la mente, a bajar el estrés, a tener una mente libre de apegos, de incertidumbres, de miedos. Todo eso lo lográs respirando. Sí, Solamente parece como magia, respirando. ¿no? Mirá vos que... Pero bueno, que eso que parece magia y que hace años los médicos mirábamos de reojo, hoy tiene evidencia científica. Les cuento un estudio chiquito para que vean cómo actúa el Sudarshan Kriya. El doctor Fari del Instituto de Biología Molecular de Oslo, en Noruega, hizo un trabajo re interesante. Hizo que un grupo de personas sanas aprendan a hacer el Sudarshan Kriya. Y otro grupo los comparó y los otros los hacía caminar por el parque, escuchar música clásica, o sea, relajarse, pero sin hacer la técnica de respiración del Sudarshan Kriya. Y le sacaba sangre y medía qué pasaba con la expresión genética en unas células de la sangre. ¿Sí? En un grupo y en el otro. A las 2 horas de hacer el Sudarshan Kriya, cuando le sacaba sangre, veía que esas células empezaban a tener expresión genética de antiestrés. Genes que te ayudan a desinflamar la célula, a bajar el estrés oxidativo. Fíjate. Wow. Fíjate dónde actúa el Sudarshan Kriya. A nivel de la expresión de los genes. Claro. Y por eso también un efecto es Maravilloso. anti-aging, ¿no? Porque trabaja el nivel, oxigena las células. Yo no quiero decir cosas inadecuadas, pero sé que tiene un efecto, ¿no? Como rejuvenecedor. Absolutamente, ¿sí? Y tiene un efecto rejuvenecedor porque actúa en un lugar del ADN, en algo que se llama los telómeros. Se los dejo ahí. Sí, me suena a reciente La premio gente, Nobel, ¿no? Sí, la gente en casa vaya a ChatGPT y ponga telómeros. Actúa ahí. Vos fíjate dónde actúan estas técnicas. Llegan hasta lo más profundo de nuestro ADN. Sí, es Wow. increíble, porque además, bueno, como decía Vale, cada uno en algún momento hizo el Sudarshan Kriya, llegó al arte de vivir, tomó este curso, pero está tan disponible, ¿no? Porque en Argentina, como en el resto del mundo, si uno quiere aprender la técnica, en cada barrio hay una posibilidad de tomar ese curso parte 1, de tener la experiencia, de estar acompañado por un instructor, y nos mueve eso, ¿no? Las ganas de ver a la gente pudiendo navegar los desafíos de la vida distinto, ¿no? Esto que decíamos antes, te dan un diagnóstico difícil
bueno, aparece el miedo, tenés una pérdida en la familia y te gana el dolor. Entonces, ¿cómo hacer para que la vida no se vuelva tan pesada, ¿no? Y que uno realmente pueda ser feliz con lo que viene? ¿Y se puede ser feliz aún estando enfermo de cáncer, Juanpi? Claro que sí, claro que sí. Yo te digo que yo aprendo mucho de los pacientes. Y tengo pacientes que me han dicho, mira, esto fue un regalo para mí. Porque lloré, lo pasé mal, tuve que hacer quimioterapia. Pero cuando pasé esto, la vida tuvo otro sentido. Qué lindo, Entonces, ¿no? Poder ¿es transformarlo. así? Sí, es así. Y estas técnicas, lo bueno es que te ayudan a estar más conectado con eso. Y justo te quería preguntar eso, ¿qué recomendás vos para acompañar un proceso de cáncer? Porque hablamos de la prevención, lo mismo, me imagino. Ya sabes todo, vale, perfecto. Lo mismo. Mira, las guías hoy de recomendación dicen, si vos querés prevenir el cáncer, hace esto, todo esto que vimos. Y si tuviste cáncer, hace lo mismo. ¿Y qué pasa con el cáncer y las drogas? Porque ese es otro tema como que no se habla mucho, ¿no? No sé si el médico cuando va a la paciente le dice, vos te drogás, mejor largalo. No, me parece como que no está puesto arriba de la mesa. Y hoy o sea, mucha gente consume drogas y casi como un pasatiempo, o sea, en las fiestas electrónicas. Y gente grande también, ¿viste? Porque uno se lo adjudica mucho a los jóvenes, pero en muchos círculos de adultos se consume. El otro día me enteré que hay un montón de fiestas que muy lejos de mi círculo, de donde yo me muevo, pero estuve sentada charlando con una persona y me contó que hay muchos boliches, discos, en donde vos vas, te pones auriculares así como te pones una pastillita y estás todo, es como una salida al estrés, lo promueven. Y estás todo el día en la noche bailando con una pastilla, tomando agua para sacarte el estrés de encima. Y la gente recurre a eso de todas las edades, no solo los jóvenes, mediana edad, un poquito más adultos. Entonces es algo que quizás nosotros tenemos otro tipo de vida, donde yo estoy a las 10 de la noche, estoy en la cama, pero hay mucha gente que recurre a esto para quitarse el estrés. ¿Cómo lo ves vos desde el lado médico? A ver, claramente la gestión de estrés es un tema, ¿no? Que veníamos hablando. Y la mejor manera de gestionar el estrés es a través de este tipo de técnicas. Meterse en drogas para gestionar el estrés te equivocaste de camino. Apagar el fuego con nafta. Claro, te equivocaste de camino. O aquello que está muy estresado, porque además el estrés, vos fíjate cómo actúa, que el mecanismo en el cerebro del estrés es que te disminuye tu fuerza de voluntad contra los hábitos no saludables. Por eso caes ahí. Claro. En la autodestrucción total. A ver, fácil. Si vos fumás un montón y estás recontra estresado, ¿qué va a pasar? ¿Vas a fumar menos o vas a fumar más? No, más. Claro. Si vos tomás alcohol, vas a llegar y vas a decir, ay, estoy estresadísimo, me tomo un whisky y te bajás media botella. Claro. El estrés, uno de los mecanismos que hace es que te disminuye esa fuerza de voluntad para ir hacia los hábitos saludables. Claro. ¿Sí? Y entonces si descubrís algo que te apaga por un minuto el cerebro, como son las drogas, te parece que es el camino. Claro. Y claramente... Pero tiene un montón de claramente, efectos súper nocivos, resacas que... No, resaca, te quema las neuronas del cerebro. Claro, esa es la resaca, la quemazón. A ver, hoy... desde las drogas recreativas más livianas, por poner algo como la marihuana, sabemos perfectamente que actúan dañándote los centros de la memoria, actúan disminuyendo la espesor de la corteza cerebral. Claramente, todo eso pasa con las drogas recreativas. ¿Sí? Sí, no es gratis. Es verdad, no es gratis. Y si la gente a lo mejor tuviera esa experiencia con la meditación, ¿no? Que es algo que quienes meditamos lo hemos experimentado un montón de veces, de cómo se te apaga el cerebro en la meditación, cómo lográs esos espacios que a veces no son muy largos, pero que la mente logra estar en un estado de quietud absoluto, creo que cambiarían de herramienta, ¿no?
Me acuerdo que alguna vez un instructor que va a las cárceles mucho y da cursos en las cárceles, compartían las experiencias de los internos cuando toman la técnica del arte de vivir, y decían que tenían como la misma experiencia cuando hacían el sudar sangrías que cuando estaban a lo mejor consumiendo, ¿no? Como increíble. Y Juanpi, yo ahora te quiero preguntar cómo podemos hacer la familia para acompañar a enfermos que tienen cáncer. Porque yo creo que no es una enfermedad de la persona que lo padece, ¿no? Es como de toda la familia. A mí me tocó pasarlo con mi papá muy de cerca, ahora también con mi cuñado. Entonces, ¿cómo hacemos para acompañar? ¿Viste? Porque es doloroso, sé que hay etapas. ¿Cómo se suma? Bueno, a ver. Claramente, como hablábamos al principio, es un evento difícil para el paciente y para todo lo que lo quiere, ¿sí? Como cualquiera de esos eventos que te pegan en la vida fuerte, que empiezan a tambalear las bases cuando te dan un diagnóstico de cáncer. Yo te diría que lo mejor que puede pasar es estar ahí a disposición, ¿sí? Y estar con la mayor tranquilidad, estar con amor, estar dispuesto a acompañar y muchas veces a no transmitir tu propia angustia. Yo tengo unos tips que siempre les doy a las pacientes cuando empiezan estos procesos. Y uno de ellos es: no escuches tanto lo que te van a decir. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no sabemos cómo manejarnos frente a un diagnóstico. Entonces generamos más angustia en el paciente de la tranquilidad, porque le transmitimos nuestra propia angustia como familiares. Entonces acompañarlos desde el amor, estar ahí. Y para eso también uno tiene que estar entero, fuerte, sin estrés, atravesando la incertidumbre que genera todo esto. Y entonces lo acompañás desde el amor, desde estar disponible, y no desde tus miedos, de tus ansiedades y todas esas cosas que muchas veces las pacientes dicen: sí, lo cuento y después tengo que estar consolando a los demás. O le cuentan, no sé, de Pepito, de Menganito, y son todos casos distintos. Por eso. Cada uno tiene como algo para recomendarte, ¿no? Claro. Entonces terminás con una lista, si tenés que hacer todo lo que sí. te dicen. Inyectate vitamina C, ahora comé. Absolutamente. Ahora no los sé cuencos, ahora... Lo que se te ocurra. Aparte, imagínate ahora con la información que tenés en internet y todo. Yo siempre le digo a las pacientes: bueno, todo lo que leas, escuche, te diga alguien, vení y lo charlamos acá. Porque si no, toda esa información también te juega contra la ansiedad. Porque decís: no, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y esto sirve, y me dijeron que haga esto, y me dijeron que no me opero, me dijeron que tome tal cosa, o estas gotas de no sé dónde. Todos se vuelven médicos, ¿viste? A tu alrededor, opinólogos. Esa es la transmisión de la ansiedad que te digo. La gente, por ayudarte, te genera más ansiedad. Entonces, sí, eso es verdad. Para acompañar hay que estar en paz uno mismo primero. Para poder acompañar bien hay que estar tranquilo y desde el amor, desde estar ahí. Yo creo que lo más importante es estar ahí. Y Juanpi, ¿cómo se juega el tema de la muerte, no? Porque yo creo que toda esa ansiedad, esa angustia que nos despierta, primero si es un diagnóstico tuyo, pero si es alguien alrededor, mucho tiene que ver con la elaboración de este tema en cada uno. Y a mí también me sorprende que no se hable como de la muerte, no solo en una enfermedad, sino como algo presente en la vida, ¿no? Como algo tan natural como haber nacido, es que en algún momento este cuerpo nos va a dejar. Pero ¿qué pensás vos de eso, de la relación de las personas con la muerte, en un diagnóstico, en los pacientes, en los que acompañan, en los propios médicos? Uf. ¿No tenés otra pregunta? No, esa me interesa. Pero te suavizo con algo lindo que te dicen mientras tanto. Dicen: me encanta la paz que irradia el doctor. Me encantó también el consejo que dio frente a los diagnósticos fuertes. Y Alicia también dice: frente al diagnóstico de cáncer se te cae toda la estantería y es un volver a acomodarla con lo que quiero mantener en mi vida.
Buenísimo. Sí, es lo que dice Alicia. Mucha gente aprovecha estos momentos así para rearmarse y valorar lo que realmente importa y ver la vida. Como me decía esa paciente una vez, esto fue un regalo. Y yo siempre me acuerdo de esa paciente, porque esto fue un regalo. Yo, si no, mi vida hubiera sido cualquier otra cosa. Y esto me permitió darme cuenta de lo que vale la pena. Está bueno. ¿Sí? No le escape al tema, No, doctor. no. Yo estoy esperando. Yo pensé que te habías olvidado. ¿Sí? No, Celi no se olvida. De nada. No. Ahí va por eso. Ya la conozco. No, a ver, yo creo que hay un tema de culturas. ¿Sí? La cultura occidental en la que estamos nosotros es una cultura que le escapa a la muerte. ¿Sí? Hacemos todo para evitar hablar, para evitar mucho saber. Desconocimiento. Sí, y hay otras culturas por ahí más orientales donde la muerte está más presente en el día a día y se vive con más naturalidad. Pero creo que tiene que ver mucho con la cultura nuestra occidental que evita el tema y hace como si no existiera. Cuando todos en el fondo sabemos que es algo que está y que vamos a terminar ahí. Entonces me parece que tiene que ver con eso. Porque hay mucho miedo. Sí, y claro. como desde chiquitos, viste, nos enseñan que la muerte es terrible, que se termina todo. Entonces, ante el miedo, lo desconocido, te viene ese miedo y la gente evita hablar. Mis papás me criaron no hablando de la muerte, porque era el fin. Y era terrible. Y yo sabía que no desde chica, ¿no? Entonces, viste, como también hay que educarnos en eso, en saber que no se termina. Pero bueno, eso es otro programa. Igual acá te dice Susi Mayorga, que la queremos mucho, un beso para ella. Dice, qué buena esta visión holística que tiene el doctor. No solo ve un cuerpo físico, sino que sabe que hay algo más. ¿Qué sería que hay? ¿Vos ves algo más? ¿Cómo sentís? ¿Por qué lo trabajás de esta forma holística? A ver, yo creo que es un aprendizaje, ¿sí? Yo creo que es un aprendizaje que a mí me tocó atravesar, quizás por tener la gracia y la suerte de un día sentarme en un curso de arte vivir. Entonces empecé a ver una parte de la medicina que hoy cada vez le estamos prestando mucho más atención. Pero hace 30 años, cuando yo me recibí, no existía una materia que hable de la parte holística. ¿Sí? Veíamos biología, fisiología, patología, los microbios, cómo curar enfermedades, pero no veíamos nada del manejo de toda esta área que es en el fondo lo más importante que nos toca manejar a los médicos, que es acompañar. ¿Sí? Y uno puede ayudar, muchas veces puede ayudar a la curación, que tengo claro que no depende de nosotros lo único que hacemos es poner nuestras manitos para que pase lo que decide la naturaleza, Dios, la divinidad, como quiera llamarlo, y estamos ahí. Qué lindo. Pero es. lo que sí podemos es siempre es acompañar. ¿Y cómo se acompaña a un enfermo terminal de cáncer? Te vino una con difícil. valentía, me tira, Celi me tira, ¿viste? Celi Acá nadie viene a surfear, ¿eh? No, yo creo que se acompaña, sobre todo si estás bien vos con vos mismo. Podés acompañar bien, estando en paz y amigándote con estas áreas que hablábamos, de la muerte, de la incertidumbre. Como médico, también animándote a saber que sos una herramienta más de la divinidad, de la naturaleza, y que vos vas a hacer todo lo posible, pero después hay cosas que no dependen de vos. Entonces, en los enfermos que ya no podés ayudar a curar, ahí está la empatía, ahí está el amor, desde el amor hacia el prójimo. Ahí está la de estar ahí, la de estar, un poco como hablábamos con los familiares, estar presente para saber qué es lo que necesitan. Por eso la espiritualidad es tan importante, ¿no? Porque cuando lográs como esa calma interior y la aceptación y bueno, todas estas técnicas que, como vos decías,
tienen su raíz en una cultura que enseña distinto o que tiene un conocimiento diferente sobre la muerte, también te trae mucha paz, ¿no? Saber que a lo mejor si crees en la reencarnación, bueno, es otra actuación que te tocó con este papel y que lo vas a soltar como si se terminara una obra de teatro, y en la próxima capaz que ya no te toca de princesa, te toca de, no sé, de periodista o de lo que fuera, pero o de princeso. O de princeso, pero que la vida sigue, ¿no? Que hay algo infinito, que el espíritu no se limita a un cuerpo físico que se enferma y que tiene un tiempo y que después se muere, sino que esa chispa que somos, bueno, cambia, ¿no? Cambia de estado y perdura y no se va, porque si no, esto que decía Vale, si lo que aprendimos es que se acaba todo, o sea, pararte en ese precipicio es muy difícil, ¿no? Pero por eso yo siempre resalto que la fe es un gran instrumento, no solo, bueno, frente a lo inevitable de la muerte en el momento que nos toque, pero sino en cualquier momento de la vida, y frente al diagnóstico también, y frente al tratamiento también, esa fe de voy a estar bien, ahora estoy incómoda, ahora me duele, ahora voy a un quirófano y tengo miedo, pero esto va a pasar. Y la experiencia, por lo menos para mí, es que pasaba todo muy rápido, ¿no? Del diagnóstico a la operación, a la segunda operación, todo como iba pasando, y lo veía como una película, ¿no? Y en un momento decís, bueno, ya pasaron 5 años, es así, ¿no? La vida pasa como tan rápido con todo, ¿no? Con lo bueno y lo malo. Por eso ese regalo que decía tu paciente, es verdad, todo puede ser un regalo, todo puede ser una lección, todo puede ser, esto me ayuda para el próximo minuto que voy a vivir, lo vivo a pleno y no me lo pierdo, y eso, como que te hace valorar tanto más la vida, ¿no? Sí, y yo siento que el proceso que me tocó acompañar a mi papá me hizo crecer como nada me hizo crecer en la vida, a mí sola no, a toda la familia, ¿no? Porque estuvimos muy cerca de él y para él también. Y fue como un proceso espiritual re grande. Más grande que cualquier curso que te puedas tomar. Viste, era como todo el tiempo mirar lo que te estaba pasando, regresar a la infancia, volver adelante, seguir acompañando. Viste, como todo el tiempo eso, y a mí me hizo volcarme más a la espiritualidad. Porque era como que yo sentía que estaba necesitando eso para poder seguir adelante en ese momento y no aflojar. Y ahora, con lo que me está pasando, también con mi cuñado, que me toca muy de cerca, porque además trabajamos juntos, yo siento que estoy más abocada al SEBA, al servicio, que antes. Y hoy hablaba con un amigo y le decía, sí, está bien, porque yo quiero hacer más SEBA. Me decía, pero vos tenés tiempo, ¿cómo vas a hacer? Le digo, no sé cómo voy a hacer, pero a mí me hace bien en este momento hacer servicio, como que siento que me salva la mente. Y no te lo puedo explicar de manera lógica cómo funciona, pero como que me hace sentir, viste, como que estoy haciendo algo que puede ayudar a otros, y en ese hacer algo por los demás, en realidad me estoy ayudando a mí a no hundirme con esto que está pasando a un año de lo anterior, que es todo muy, muy seguido. Así que es como que a mí me hace verlo de esta forma, en esta perspectiva, ¿no? Como profundizar más en mi espiritualidad, no hundirme, sino que todo lo contrario, y profundizar en el servicio también, en hacer cosas desinteresadas por los demás, ¿no? Como que lo cuento como experiencia personal, pero me imagino que cada uno debe tener sus propios procesos. Y vos, Juanpi, no sé si nos querés contar, pero vos sos un gran como resiliente, ¿no? También uno te ve así, tan sonriente, como bueno, debe ser un doctor que atiende, y esa es su vida, pero tu vida es mucho más grande, estás criando tus hijos, ¿no? A ver, sí, claro. Has tenido tus golpes. Todos pasamos por golpes, absolutamente, ¿sí? Y a algunos les toca un diagnóstico de cáncer, a otros les toca atravesar otras cosas, y todos los hemos pasado. A mí me ha tocado atravesar la muerte súbita de mi mujer a los 42 años y quedarme con 3 hijos adolescentes, y bueno, y tener que llevarla, ¿sí? Y fue fácil en ese momento, no, fue muy difícil. Pero bueno, estas herramientas, estas cosas de espiritualidad, todo esto es lo que te permite atravesar esos momentos tan difíciles. Y se irradia, ¿no? Porque me imagino que también, pese a que fue una
situación tan dura para toda la familia, para tus hijos, por ejemplo, tenerte a vos con esa calma meditativa, digamos, imagino que habrá sido como un, no sé, como algo importante, ¿no? Habría que preguntarle a ellos, a ver qué. Bueno, Sol estaba muy atenta, Sol, vamos a ver si Sol, manda algún, No, algún mensaje. pero, a ver, de mi experiencia personal, yo lo que te transmito es que, nada, yo estuve muy abajo. No por tener estas técnicas no vas a estar triste, no. Yo lloré 6 meses seguidos, todos los días lloraba. Pero no es que porque ahora me ven así, ay, siempre estuve así. No. Cuando me tocó pasar mal, estuve muy abajo, pero cada día me despertaba y decía, voy a hacer la práctica. ¿Sí? Y eso es lo que te ayuda. Estas herramientas, por supuesto que te ayudan cuando estás bien, a estar más calmado, a gestionar el estrés, a todas esas cosas que hablamos. Pero cuando estás mal, te ayudan a no estar medicado, no tener que tomar antidepresivos, estar más conectado con las cosas que pasan, estar más conectados en poder, bien o mal, ayudar a tus hijos, a estar ahí. Bueno, eso es lo que estas herramientas te dan, ¿sí? Claro que te sirven para el día a día, para cada cosa, para estar frente a los pacientes, pero cuando estás en la mala, ahí te das cuenta, como decía Vale, qué profundo es esto que tenés. Entonces, claramente hoy, así como tenemos una salud física, una salud psicológica, una salud emocional, hoy hay que tener una salud espiritual. O sea, no hablo de religiones, hablo de tener una cosa más amplia, por encima de la religión. Tener una salud espiritual te permite ver la vida desde otro lado. Wow, increíble, me encanta eso de la salud espiritual. Que es verdad, uno asocia muchas veces la espiritualidad con la religión, pero no tiene nada que ver, ¿no? Porque, qué sé yo fui a un colegio católico toda la vida y después me hice instructora del arte de vivir y nada se peleó con nada. Digamos, Jesús sigue siendo como un maestro del amor y todo lo que aprendí en el colegio fue hermoso y se sigue complementando con mi camino espiritual sin ningún conflicto, ¿no? No porque estas técnicas vengan de la India o el arte de vivir tenga un maestro, entra en colisión con nada de lo que uno cree, por lo menos es mi experiencia. Absolutamente es así. Qué lindo. ¿Puedo leer unos mensajes? Sí, nos encantan los mensajes, nos encanta el chisme, así que si tienen chisme también. Alicia dice, el servicio te ubica en la vida de otro para acompañarlo. Daniel dice que vivir en el momento presente y la muerte es parte de la vida. Susi Mayorga dice, gracias chicas, qué buen programa, cuánta información interesante para mejorar el estilo de vida. Y Lola dice, Pablo, qué grande que sos, sincero, valiente, pura inspiración, un ejemplo de resiliencia y de vida al servicio de los demás. Esta te está tirando onda, me parece. Que te esta está Lola. tirando onda. Pero esa Lola me parece, sé cuál es el apellido. Qué lindo. Bueno, yo te quiero preguntar algo más. ¿Qué otro consejo le dirías, esto más desde un lado humanitario, para cuidar la mente de alguien que acaba de recibir un diagnóstico de cáncer? Vos ya dijiste uno, sigo anotando en mi cuadrito sinóptico, que dijiste que no escuchen a nadie, ¿no? Que dejen de lado todas las opiniones de todos. ¿Qué otra cosa le dirías para salvar su mente y acompañarla? Yo la mando al curso del arte. Esa es la verdad. ¿Sí? Yo cuando puedo a las pacientes le digo, empiezo suave, porque no, le digo, mira, tenés que gestionar este momento, hay que trabajar el tema del estrés, de la ansiedad. Entonces, si podés hacer el curso, fantástico. Y yo creo que ayuda un montón y la gente te lo recontra agradece. Esa es la verdad. Pero más allá de todas esas cosas, yo creo que es esto, es cuidar un poco lo que hablaba, todos los puntos que fuimos hablando hoy durante la charla. Cuidar tu parte espiritual, gestionar tu estrés, cuidar tu alimentación. De nuevo, no es que porque tenés el diagnóstico de cáncer hoy vas a comer solo verduras y con eso te vas a curar. Pero todo eso
genera un ambiente en el cuerpo que ayuda a que te cures. ¿Sí? Entonces lo que tenés que hacer, perdón, Celi, que tenés que hacer es generar el ambiente para curarte. Y hoy cada vez más la medicina sabe que el cuerpo tiene las herramientas para curarse. Claro. Eso no quiere decir que no haya que hacer los tratamientos médicos. No, pero sí. Pero claramente hubo todo un entorno que te enfermó. Claramente por ahí no es, hay que cambiar todo. Tipo poner todos patas para arriba y... ¿Y cómo observás vos, porque seguro tenés tantas pacientes y has tenido tantas durante tantos años, que influye el estado de la mente en la sanación, un estado de mente positiva versus el que se rinde, ¿no? El que recibe el diagnóstico y se entrega? Hoy está absolutamente conectado eso y está demostrado que está conectado, ¿sí? Está demostrado que como vos lleves la enfermedad, actúa a nivel de tu inmunidad, ¿sí? Si vos estás negativo, estás con pensamientos negativos, estás con mucha ansiedad, no podés gestionar todas esas emociones, tu mente actúa sobre tu inmunidad. Cuando vos estás más fuerte, cuando vos tenés herramientas para poder atravesarlo, de nuevo, no digo que sea fácil ni que lo vayas a atravesar con una sonrisa, porque si no les diría que cosas que no son, que te angustie, pero si vos tenés herramientas, la angustia te dura menos, o es más o menos profunda. Los pensamientos negativos te van a venir, obvio que te van a venir, pero van a durar menos. Esa es la diferencia. O los vas a reconocer y te vas a descubrir, mira, estoy de nuevo en esta cadena de pensamientos negativos. Me voy a caminar, claro, me como un helado. O hago algo para ya ponerle conciencia. ¿Sí? Nosotros sabemos en arte, cuando vos le pones conciencia a las cosas, ya esas cosas empiezan a ablandarse. Y también me imagino que debe ser importante rodearte de personas con buena energía, ¿no? Cuando estás pasando por algo así. De esos que te levantan el ánimo, que no sé, que te pone pilas al asunto, gente resiliente, porque también hay mucho de grupos que te tiran para abajo, ¿o no? Sí, totalmente, absolutamente. Con la gente que vos te rodeas es la energía que recibís, ¿sí? Es así. Y esa energía que recibís actúa en tu mente y actúa en tu cuerpo. Hoy, para que se den una idea, la importancia que le damos nosotros a las propias defensas que tenemos en nuestro cuerpo. Los últimos premios Nobel de Medicina fueron por tratamientos que se llaman inmunoterapia, que básicamente, ¿saben qué es? Estimular las defensas que tenemos de nuestro propio cuerpo a que actúen sobre el cáncer. Y hoy sabemos que eso es una herramienta fundamental. Entonces, si vos estás rodeado de energía negativa, tu mente tiene energía negativa y eso influye claramente en los procesos inflamatorios, influyen en los linfocitos, en las cosas que van a ayudarte a combatir la enfermedad. Pero eso es esotérico, no, está demostrado. Claro, ciencia pura. Es ciencia pura, es lo que les contaba. Los pacientes con cáncer de próstata, los que hacían yoga y meditación, tenían mucho mejor inmunidad que los que no lo hacían. Medida en la cantidad de linfocitos CD4, CD8, interleuquina, todo nombres raros que no tiene sentido que les cuente, pero medida objetivamente. Entonces ya no hay ningún lugar a duda que esto ayuda a atravesar las cosas. Qué bueno, ¿no? Porque es esperanzador. Ojalá la gente que nos escuche o quien tenga un familiar, un amigo que está atravesando y a lo mejor está bajoneado, sepa que hay caminos para atravesarlo mejor, ¿no? Y un montón de testimonios. Hay en el chat gente que dice, bueno, ahí está Alicia diciendo, yo tuve 2 veces cáncer con 10 años de diferencia, cambiar la vida, como dice el doctor. No, del cáncer se sale, muchísimas veces se sale, ¿no? No tiene por qué ser una sentencia, ni mucho menos. La mayoría de la gente que tiene cáncer se va a salvar hoy. Entonces, claramente hay que dar ese mensaje. Pero lo mejor es dar el mensaje de podés hacer cosas para evitar que te aparezca. ¿Sí?
y si te aparece podés hacer cosas para evitar que te vuelva. Además de hacerle caso al médico y hacer todos los tratamientos que el médico te recomienda, vos tenés una herramienta fundamental para ayudarte a curar. Pero hay que tomar las riendas. Y para eso nada mejor que tener la mente en paz, la mente sin estrés, la mente con menos incertidumbre, con menos ansiedad, con menos miedo. ¿Y qué dicen los estudios de lo que se viene, ¿no? Porque sé que es un área de la medicina donde se investiga un montón, y ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Hay como toda una revolución, es una época como muy asombrosa, ¿no? De la humanidad, donde los cambios se dan tan rápido, como el desarrollo, como que, no sé, ahí todo está sucediendo y como en una aceleración constante. ¿Cómo te imaginas la medicina? Los médicos reemplazados por robots, por la inteligencia artificial diagnosticándonos. Esperemos que no pronto, se puede seguir trabajando. Eso uno. No, yo creo que hoy ya está la inteligencia artificial ayudándonos a los médicos. Pero nunca la van a poder reemplazar, porque la empatía no la va a tener nunca la inteligencia artificial. No, te ayuda en algunas cosas y en algunas herramientas hasta probablemente nos pase y sea mejor para algunas cosas. Pero en las decisiones más importantes van a seguir estando, creo yo, por los próximos décadas van a seguir estando en la mente de alguien que pueda entenderte, que pueda conectar con lo que estás haciendo, que pueda conectar con lo que estás necesitando. Porque hoy no todo es 1 más 1 es 2 en medicina. Yo tengo pacientes que dicen, bueno, mira, vos me estás diciendo que ese es el mejor tratamiento. Yo puedo ir por otro camino. Y eso tenés que escucharlo. Claro. Y eso la inteligencia artificial no lo puede hacer. Entonces decís, bueno, a ver, pongámonos de acuerdo. Yo te voy a asesorar, yo te voy a acompañar y vamos a ir, por supuesto que es tu cuerpo y vos vas a decidir. Yo te voy a ir asesorando. Pero eso hay que, también ayuda esa conexión. Y que esa conexión hoy ni ChatGPT ni ninguno de esos te la da. Eso es lo que dice Sri Ravi Shankar, que justamente el contacto humano no lo va a poder reemplazar nunca la inteligencia artificial. Y para curarnos de algo necesitamos sí o sí contacto humano. Así que, y el contacto humano te da esa empatía de la que vos hablabas. Entonces, creo que no es viable inteligencia artificial. Bueno, capaz esto que dice Juanpi, ¿no? Una herramienta más que van a tener los médicos si les ayuda o que ya está ayudando, ¿no? Yo lo escuché decir también a Sri Ravi Shankar esto de que el ser humano es vibración, ¿no? Y esa vibración no puede ser reemplazada. Entonces, no sé cómo te abrazaría el chat GPT cuando te pones a llorar en el consultorio y le decís, doctor, que nos pasa un montón. Yo quiero decir algo en relación a un comentario, ¿no? Bueno, primero que Félix Ochoa te pone, sos buenísimo, Pablín. Muy bien, Félix, qué grande. Después Roberto Horacio Paredes dice, cáncer no es sinónimo de muerte, es un mapa del momento. Quien respira a medias solamente vive a medias solamente. Es un proverbio hindú. Primero la vida, después la enfermedad. Roberto de Jujuy pone. Yo lo que quiero decir es que a mí una vez escuché a alguien, creo que fue a Beatriz, decir que la enfermedad y la muerte van por carriles paralelos, ¿no? Que muchas veces pensamos que la enfermedad es sinónimo de muerte y van por el mismo carril, pero no. Vos podés estar toda tu vida enferma de algo y morirte de otra cosa, ¿no? Y a mí escucharlo me dio como tanta paz, ¿no? Porque digo, sí, es totalmente así. ¿Viste? La enfermedad nos asusta porque automáticamente, sobre todo la enfermedad del cáncer, lo asociamos con la muerte. Y no, te puedes morir de otra cosa. ¿Cuánta gente sana se muere antes que enfermos de cáncer que Así están es. atravesando la enfermedad, ¿no? Porque es. como si uno tuviese ya ordenado, a los que nos gusta todo muy ordenadito y controladito, pero no es así, es otro, ¿no? Como en otra dimensión se juega ese partido. Y algo también que me gusta creer a mí es la fe, ¿viste? Como hay un plan divino. Y lo que sea que te toca, aunque sea durísimo,
es como para tu crecimiento, aunque vos no lo puedas entender en ese momento. Sea tu cáncer, el de otro familiar o cualquier otra enfermedad o lo que sea. Es como tener fe que te está pasando por algo, aunque no lo puedas entender, ¿no? Y esa es la fe. Confiar sin entender, simplemente entregarte al plan divino y que es más grande que nosotros y que cuando vos te podés entregar, e incluso con gratitud, como podés vivir de otra forma, aunque te toque atravesar este tipo de situaciones. Sí, y además que, bueno, a todos nos pasa, ¿no? Es lo que decía Juanpi, no hay forma de pasar por esta vida sin tener un cimbronazo, sin tener un problema, sin haberte enfermado alguna vez, salvo mi abuela, que tiene 100 años y que no sabe lo que es un dolor de cabeza y nunca le dolió la panza. Creo que es un extraterrestre. Hay que preguntarle qué hace. Bueno, allá a los 100 mucho menos, ¿no? Pero si yo creo que algo que rescato de ella como aprendizaje es que nunca la oí quejarse. Nunca. Aún cuando quedó viuda, aún cuando se le murió un hijo de cáncer, nunca la escuché quejarse. Entonces creo que hay algo también en esto de cómo nos paramos frente a la vida y a las cosas que nos va haciendo, nos va dando esta resiliencia, ¿no? No estar en el lugar de la víctima, no quejarse, no preguntarse por qué a mí, ¿no? Porque uno mira para el costado y a cada uno le está tocando algo, ¿no? A veces tenemos esa ilusión de que todo nos pasa a nosotros. Claro, porque ves a alguien que se ríe mucho, decís, no, a esta nunca le pasa nada, ¿no? No sabés qué le está pasando detrás. Capaz se ríe tanto porque ya se volvió loco. Claro. Esa es muy buena. Así es, así es. Y agradecer, ¿no? Hay gente muy sabia que agradece hasta la enfermedad. Yo no sé si llegué hasta ahí, pero agradecer por todo, hasta por esa enfermedad. Hola, que por algo solo te quería tocó. decirte que... Y sí, porque aún en la enfermedad también te puede haber tocado como más difícil, ¿no? Aún en la enfermedad podrías tener un médico no tan compasivo o una enfermera no tan amorosa. O el dinero para pagarte el tratamiento, Sí, o una buena medicina prepaga, o el alguien que te hospital cuide. o ese amor del que habla Juanpi, ¿no? Para acompañarte en el proceso. Juanpi, ¿querés contarnos alguna anécdota de tus pacientes, de, no sé, de tantos años de medicina? A ver, yo en general las mejores anécdotas son esas pacientes que me enseñan, ¿sí? Son esas, como esa que les contaba, esa que me dijo, mira, esto fue un regalo en mi vida. Y son esas las que más atesoro. Y después, a ver, yo hay algo que descubrí con los años de la profesión que me toca y que lo tengo presente, es la cantidad de gente que te agradece, la cantidad de gente que te dice gracias por ayudarla. Y estar en un trabajo que permanentemente te están agradeciendo lo que haces, yo lo veo como una bendición. Es como que eso, es tu propósito también, y es tu dharma, siento, ¿no? Es lindo tener un trabajo, a veces uno trabaja en un lugar que tiene recibir las quejas porque se te cortó la luz. Uf, pobre el que le toca eso, ¿no? Entonces todos vienen y lo insultan y no, se me cortó la luz, ¿cuándo me van a dar la luz? O de call center y nadie te call atiende. center, Te cortan. tenés Encima que ahora todos vender, te roban la tarjeta. tenés que vender teléfonos celulares por el call center. Uf, qué difícil. Y a mí me toca me tocó eso en la vida, ayudar, pero ser consciente que tu granito que estás poniendo es un montón, ¿sí? Y me pasa que yo creo que las mejores cosas son cuando la gente te ayuda a ver las cosas desde otro punto de vista, ¿sí? Cuando, vos le explicás que esto hay que hacer y ella te dice, no, pero mira, yo esto no quiero, porque siento que por ahí no voy con esto, por esto. Entonces, antes, como me ponía reactivo, bueno, mirá, la evidencia médica dice esto, así que si vos no haces esto, sería bueno que lo hagas. Y con los años aprendí a escuchar mucho más lo que dicen cada uno de los pacientes conectados con lo que le está pasando, ¿sí? Y yo tengo gente que le he recomendado tratamientos y me han dicho, no, mira, no hago eso, no hago porque no siento, porque no.
Y bueno, digo, pero me costaba al principio aceptar eso. Y creo que con los años, nada, he aprendido a estar mucho más atento a lo que le resuena a cada uno de los pacientes, más allá de nuestra evidencia científica y de las recomendaciones que obviamente que damos siguiendo las guías que corresponden. Escuchar, qué importante es desarrollar la escucha. Escuchar, que nos cuesta tanto. Y los médicos más que estamos en general subidos a un pedestal, el tema de escuchar es una dificultad. Escuchar a todos, ¿no? Porque esto sirve para todos. El médico, escucharse a uno mismo, para dónde quiere ir, con quién tiene ganas de estar, qué hacer en esos momentos. Y si sos familiar o te toca acompañar, escuchar al otro qué necesita. Porque por ahí el otro no necesita lo que vos pensás que necesita. Necesita otra cosa. Y si vos no lo escuchás, ¿no? Eso también sería como otro consejo que hacer en estos momentos. Sí. Como escuchar. Sí, y cada vez yo creo que hay más iniciativas de médicos con esta humanidad, ¿no? Que aprenden a escuchar, que abren instancias de servicio. Yo tuve la suerte de conocer un grupo de doctoras divinas del Hospital Italiano de Buenos Aires que armaron su propia ONG para ayudar a pacientes con cáncer de mama. Y están preocupadas como por acortar esa brecha de a veces la distancia y la frialdad que hay entre médico y paciente, ¿no? Como vengo, sí, te escucho, te receto, tengo 10 minutos porque atrás tengo una cola de 20 personas, pero esa que se te sentó adelante con su problema, es como decías vos, es su mundo en ese momento, ¿no? Y cómo no perder la humanidad, con la responsabilidad que tienen los médicos, con todos los problemas que tiene la Argentina en el sistema de salud y todo, cómo hay gente con esa conciencia, ¿no? Con esas ganas de hacer medicina, con ese toque. Absolutamente. Y vos sabés que en eso que está cambiando, y yo creo que está cambiando mucho más rápido de lo que creemos, ¿sí? Por ejemplo, en los principales hospitales oncológicos del mundo, Estados Unidos, Europa, hay servicios de oncología integrativa, ¿sí? Así como hay servicios para la cirugía, para los rayos, para hacer los tratamientos médicos, las quimioterapias, cada vez más crecen estos servicios de oncología integrativa. ¿Y qué se les ofrece a las pacientes en esos servicios de oncología integrativa? Yoga, meditación, musicoterapia, acupuntura para el dolor, un montón de herramientas que, como les decía al principio, antes estaban de costado en la medicina tradicional. Y hoy forman parte de todas estas herramientas que nos ayudan a acompañar a los pacientes. A veces a curarlos y a veces solo a acompañarlos. Qué interesante, ¿no? Y que ahí me acordé que la ONG se llama Proyecto Mujer. Les mando un beso a todas las doctoras que son unas genias. Y me han invitado varias veces a dar talleres, a estar con las pacientes. Y siempre es como en un entorno muy, muy alegre, aunque las ves a cada una en su parte del proceso, ¿no? A veces con los pañuelos en la cabeza y todo. Pero hay tanta como esa fortaleza que se despierta para mí en la adversidad. Es como muy hermoso de ser testigo también, que se puede despertar con una enfermedad o con cualquier cosa que nos cuesta, ¿no? En la vida. Hay algo que, esa fortaleza como del león que estaba agazapado y sale porque dice, si no, esta me lleva puesto, y somos capaces de tantas cosas, ¿no? Y de tanto, que nada nos quite ese poder. Bueno, y eso es otra de las herramientas. Hablábamos de herramientas para el bienestar en los pacientes oncológicos, también obviamente sirve para otro montón de cosas. Los lazos, ¿sí? Los lazos interpersonales. Y cada vez más le prestamos importancia a eso. Los grupos de autoayuda, las mujeres que se juntan, ¿sí? Matilde Yani, una que hablaba, las Rosa del Plata, que son mujeres con cáncer de mama que han atravesado cáncer de mama y reman. Todo eso hace que no te sientas sola, que no te sientas solo. Son ejemplos de cómo los lazos interpersonales te ayudan a atravesar las cosas y son fundamentales, ¿sí? Y entonces el sangha, como decimos nosotros, eso es cada vez le damos más importancia a eso, de
esa comunidad que te va acompañando, sus familiares, sus amigos. Cuando te toca algo difícil, te va acompañando. Y está bueno eso. Otra de las cosas que no puede ser reemplazada por la inteligencia artificial. Absolutamente. El calor humano. Te veo como encendida con la inteligencia artificial. ¿Qué pasó? No, yo soy fan de ChatGPT, lo tengo en el teléfono, en la computadora, en todo. Pero sé que hay limitaciones. Y a veces la gente tiene miedo y digo, no, hay cosas que son irreemplazables. Quiero leer 2 comentarios más. Dale. Dice Norma, chicas, cada programa me gusta más, aprendo junto a ustedes. El doctor es la paz, dice. Daniel dice, Juanpi, un genio. Alicia agradece a su oncólogo, que se llama Gustavo Sarobe. Y yo quería decirles, alguien preguntó, Susana, si los programas quedan grabados. Sí, quedan grabados. Y vos están en la página de Improx TV, en el canal de YouTube. Y vos podés reenviarle este programa tan especial que hicimos hoy a alguien que quizás lo necesita escuchar, ¿no? Alguien que está atravesando un tema parecido, o un familiar, o algún médico quizás que quieras que se inspire, ¿no? Con la paz de Juanpi. Podés verlo también y esto, capaz que no te das idea de esta acción chiquitita de reenviarle el programa a alguien, lo que puede causar en su vida, ¿no? Así que eso. Y bueno, ya que estamos con los chivos, yo voy a aprovechar para decir que del 21 al 24 de febrero voy a dar en Ranela, en zona sur, el curso parte 1 del arte de vivir. Entonces, si no lo tomaste o lo tomaste y lo querés repetir, si estás atravesando la enfermedad, si necesitas eso que decía Juanpi del sanga, que te apapachen, que te acompañen amorosamente, contactame, me podés escribir acá en el chat, me podés mandar un mensaje por Instagram. Vieron que las chicas tenemos redes por todos lados. Por todos ¿no? lados. Así que no hay forma que no nos encuentren, pero escribinos, que siempre estamos nosotras para lo que sea que se necesite, ¿no? Yo voy a mandar a alguien a tu curso, Celi. Ya lo tengo listo. Y yo también voy a dar un curso, pero en Citibel a final de marzo, con 2 amigos, con mi marido y con otra instructora. Así que si estás en Citibel, es del 27 al 30 de marzo. ¿Vos tenés curso, Juanpi? Pasamos los chivos todos. Dale, sí. Porque además vamos del sur al norte. Claro. Nosotros tenemos en Tigre también, a fin de marzo, curso de parte 1, en Casa Ángelman, que es un lugar divino de Tigre. Así que los que estén por zona norte y tengan ganas de venir al curso parte 1, todos invitados nos contactan. Los contactan a las chicas por el chat y me lo pasan. Sí. Buenísimo. Tenemos las redes, el Instagram, que se llama Las Chicas del Arte de Vivir. Nos pueden hablar por ahí también si quieren los datos de Juanpi, que la contactamos para el curso, para atención, lo que sea. ¿Vos dónde atendés, Juanpi? Yo atiendo en Capital. Vivo en zona norte, pero atiendo en Capital, en la zona de Palermo. Bueno, buenísimo, ¿no? Porque capaz que Obvio, sí. alguna paciente nueva te podés llevar del programa también. ¿Qué más, Celi? No nos tenemos que olvidar de nuestros auspiciantes. Bueno, auspiciante, sponsor principal, Stilex, que son los cursos corporativos del arte de vivir. También nos podés consultar si querés llevar las técnicas y el bienestar a tu empresa. Desde Stilex, encantados de acercarnos. Y, por supuesto, a este espacio hermoso de Bekim, que tiene un montón de productos. No sé, acá hay de todo. Un día les vamos a pedir que nos digan de qué se trata cada cosa para poder hacerles bien la propaganda. Pero bueno, difusor aromático, productos aceitito, para el shampoo, pelo, hay de todo. ampollas, Y sí. es una empresa joven, emprendedora, con unos dueños hermosos y gente muy positiva. Es un emprendimiento muy, muy exitoso, de la mano de gente muy linda. Así que a usar los productos de Kim. Y bueno, Juanpi, se nos va el programa, nos quedan 5 minutos, Pero yo le podemos quiero charlar un preguntar rato algo más. a Juanpi. Dale, lo que Le quieras. quiero preguntar, ¿qué sentiste la primera vez que lo viste a Sri Sri Ravi Shankar? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo conociste? A ver, la primera vez que lo vi en persona fue cuando vino acá a Buenos Aires. ¿2012? 2012, sí. Y, a ver,
yo creo que ahí entendés esto de la energía, ¿no? Cuando vos ves a alguien así, o sea, no entendés, vivenciás, porque es más que entender lo que significa la energía positiva en el mundo. Entonces, y me acuerdo que lo vi de lejos, estaba lejísimo, era en la rural, éramos no sé cuántas miles de personas en la rural, amuchados, y pasó, y nada, es eso, es la energía de ¿Qué le paz. dijiste? ¿Algo? No, ¿Le dijiste algo? estaba muy lejos cuando lo vi, pero me dio yo me acuerdo perfecto que me dio una sensación de paz y decir, wow, ¿qué es esto que me transmite estando a 100 metros? Estaba lejos, pero yo creo que son esas cosas que empezó mi camino de descubrir, bueno, hay algo más acá que abrir, cortar, suturar, dar un medicamento, dar un antibiótico. Hay algo más en este mundo que no sé si estamos terminando de ver. Ahí empezó, creo yo, mi camino consciente de decir, bueno, acá hay otras cosas, ¿no? Wow, Hay otras cosas. qué lindo. Mira, tenemos un mensajito de Luisa, de mi hermana, ausente con aviso hoy, desde Chapadmalal. Dice: saludos a Juanpi, excelente médico y persona, el mejor compañero de instructorado que me pudo tocar. Sí, mi compañerita de familia en el instructorado. Hermoso. Qué lindo. Bueno, ¿podemos dar un mensaje para cerrar? ¿Qué les parece? Dale. Porque ya está, se nos voló el programa. Reemplacé bastante bien a las dos chicas. Pero que faltaban. impecable. Impecable. Nunca las voy a poder reemplazar, Venías son dos con una- diosas, pero bueno. Venía con una tarea difícil, ocupar el lugar de dos. Un mensaje que nos deje Juanpi. Dale, sí. A ver, no, yo creo que sobre todo esto, tomar conciencia que la salud tiene que ver con lo que vos podés hacer. No solo lo que hace el médico, sino todas esas cosas que vos podés hacer para tener una mejor calidad de vida. Desde el punto de vista físico, como lo que hablábamos de la dieta, el ejercicio, comer sano. Desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista, como charlábamos, esto de lo nuevo en medicina que es la salud espiritual. Entonces, hoy escuchamos cada vez más que esto es importante. Y por suerte cada vez más a los chicos se les enseñan estas cosas, cada vez más los colegios adoptan estas cosas, cada vez más los médicos recomiendan a gritos, che, bueno, anda a meditar, anda a hacer. Yo tengo colegas que dicen, ¿por qué no vas a hacer el curso del arte de vivir a las pacientes? Y por ahí ni lo hicieron, pero saben que hay algo ahí. Entonces, tu salud depende de vos. De lo que vos hagas con tu cuerpo, con tu espíritu, con tus emociones. Qué lindo. Mucho más que lo que podemos hacer nosotros como médicos. Qué lindo. Hermoso, Juanpi, sos muy humilde, seguro haces un montón por tus pacientes y por eso te quieren tanto. Muchas gracias, Juanpi. No, Hermoso era un tenerte, placer, hermoso. Re lindo estar acá, re lindo. Muchas gracias y yo les quiero hacer un ejercicio a la audiencia. Voy a mirar para acá. Por ahí a veces pensamos que hacernos cargo de nuestra salud física, emocional, espiritual es un montón y no sabes por dónde empezar, ¿no? Entonces yo te digo, empezá con pasos chiquitos. ¿Viste? Podés hacerte como tarea, y sería bueno que sea esta tu tarea, listado de todos los hábitos que sentís que querés cambiar y empezar a cambiar de a poco. Porque a veces, viste, cuando decís, ay, bueno, me voy a anotar al gimnasio, voy a comer más sano, dejar la carne, dejar el alcohol, el pucho y no sé qué, y decís, ay, no, es demasiado, y no haces nada. Entonces, anda anotándote en un cuadernito, ¿no? Yo tengo una libretita donde me voy anotando mis cosas. Y anda cambiando de a uno. Bueno, no camino, no hago nada. Sí, yo empiezo con una vuelta a la manzana, por lo menos. Y esta semana voy a salir a caminar a la manzana todos los días. Y después vas cambiando y agregando. Y a medida que vas haciendo uno, te vas sintiendo mejor para sumar otro y para después ampliar ese otro que sumaste, ¿no? Porque si no, parece como que te agobia. Que tu tarea sea empezar a dar pequeños pasitos. Y primero tomar conciencia de dónde estás.
y ahí empezar a cambiarlo. Escribilo, llévate un diario, en algún lado anotalo y empezá con pequeños pasos. Gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias. Gracias, Juanpi, por No, venir. Te de esperamos nada, otra vez, pero te vamos a cuando volver a quieran, invitar. Cuando quieran vuelvo. Gracias, hermoso. Gracias a todos por estar del otro lado. Reenvía el programa, suscríbete al canal y el miércoles que viene volvemos. Chao. Gracias.